problemita de óxido en la conexión. Muy bien, la clase anterior estuvimos analizando básicamente el desarrollo del contenido, los componentes fundamentales que encuentra. También estuvimos analizando varios aspectos organizativos del curso en cuanto a los parciales y demás. Y comenzamos con la primera clase que, digamos, básicamente lo que incluye es la evolución del concepto de ecosistema y lo que podemos denominar la perspectiva ecosistémica. Mira, ahí se apagó. ¿Viste? Ahí hay que limpiar los contactos. Así que lo que les vamos a pedir es que tómense el tiempo. El domingo va a estar feo, así que van a tener mucho tiempo para leerlo. Cancelen la jornada de Netflix que tenían y vean la clase, y el martes pueden ver las dudas, podemos ver las dudas que tengan del curso. Pero hay una clásica pregunta de parcial, ¿tá? Ya que este curso tiene 3 parciales, que se refiere a si los ecosistemas, más allá de que estemos hablando de ecosistemas acuáticos continentales, que es el objeto de estudio de la limnología, los podemos considerar sistemas complejos y adaptativos. ¿Qué les parece? ¿Quién levanta la mano primero? ¿Qué quiere decir esos dos términos? ¿Adaptativos al disturbio que pueda generar el ser humano? ¿O? Digamos, son dos términos que la pregunta tiene por objeto a qué se están refiriendo, ¿no? Obviamente, cualquier sistema natural, como cualquier otro sistema, independiente de su naturaleza, es una entidad, ¿no es cierto? Y esa entidad puede recibir distintas categorizaciones. Uno de ellos es, muchas veces hablamos de sistemas simples o sistemas complejos, y otra característica es que hablamos de sistemas adaptativos o no adaptativos. Si quieren, descomponemos la pregunta. ¿Qué se imagina que designa esto de sistema simple o sistema complejo? Pasale. Y sistema complejo viene porque hay muchas cosas que forman parte del sistema, infinitas, por así decirlo, y adaptativo es que todo tiene una respuesta y va a responder en base a lo que vos hagas. Y también cuando vos querés manejarlo al sistema, sabés que van a tener ciertas respuestas y es algo que va a mutar, va a tener acción, respuesta, acción, respuesta. Muy bien. ¿Algún comentario adicional o alguna vuelta de tuerca a esta reflexión? Efectivamente, cuando hablamos de que los sistemas naturales, en el caso particular de los que vamos ahora a ver dentro de un minuto, que es la gran diversidad de sistemas acuáticos que tenemos en las masas continentales, son todos sistemas complejos porque tienen un conjunto de componentes que los integran y que interaccionan entre sí. Algunos de esos componentes los dividimos dentro del rótulo, la categoría que llamamos componentes abióticos, y ahí nos estamos refiriendo sobre todo a una serie de características geofísicas que tienen los sistemas, geofísicas y químicas que tienen los ecosistemas, y luego tenemos otro conjunto de componentes que los englobamos dentro de la categoría de componentes bióticos, y ahí entra la enorme diversidad de organismos que podemos encontrar en un ecosistema natural, desde los virus hasta los vertebrados superiores, ¿no es cierto? Ese conjunto de componentes interactúan entre sí, no solo los componentes bióticos interactúan entre sí, sino que estos interactúan con los componentes abióticos, ¿no? Y los abióticos con los bióticos. Entonces, cuando analizamos cualquier sistema de estos, es una complejidad realmente
muy difícil de abordar. De hecho, lo que van a ver en el video de la primera clase, que ya los advierte sobre el perfil que tiene el curso, es que este curso está básicamente pensado desde la perspectiva de lo que hoy se llama la ecología de ecosistemas. Entonces estamos muy focalizados en entender determinados procesos que ocurren en los ecosistemas y, por ejemplo, les va a llamar la atención que utilizamos mucho las aproximaciones funcionales, por ejemplo, para tratar de encontrar grandes categorías o grupos de organismos que juegan un mismo rol dentro del ecosistema, como una forma de simplificar el análisis y no caer en la enorme diversidad, por ejemplo, de especies que hay en un solo componente como es el fitoplancton, ¿no? Y adaptativo es porque estos sistemas, esos componentes de estos sistemas intercambian información. Y en ese cambio de información pueden modificar su respuesta, ¿no? Es decir, el mismo sistema frente a las mismas condiciones de estado puede presentar respuestas diferentes, ¿no? Y eso es muy importante porque cuando muchas veces pensamos en los sistemas y en los sistemas naturales en particular, siempre caemos en la tentación de pensar que los intercambios entre esos componentes son exclusivamente en términos de materia y energía, pero también intercambian información. Y esa información modifica muchos de sus comportamientos o procesos. ¿Está claro? Mírenlo en el detalle y con mucho gusto sobre la clase del martes podemos profundizar, ¿no? Vamos a entrar en lo que denominamos la clase 2, que va a aparecer en la plataforma junto con esta grabación, ¿no? Estamos hablando del objeto de estudio de la limnología. Y el objeto de estudio de la limnología es lo que llamamos los ecosistemas acuáticos continentales. ¿Qué quiere decir esto? Los ecosistemas acuáticos que están localizados en las masas continentales, ¿no? Y obviamente eso involucra una gran diversidad de sistemas acuáticos, que los agrupamos en dos grandes categorías, lo que llamamos sistemas lóticos y sistemas lénticos. Los sistemas lóticos son todos aquellos sistemas de aguas corrientes. ¿Qué es lo que entra ahí? Bueno, lo que entra ahí son ríos, arroyos, cañadas, cualquier sistema de agua corriente que ustedes se imaginen. Incluso, por ejemplo, entran aquí las nacientes de muchos ríos o arroyos, las partes superiores de una cuenca, que incluso, por ejemplo, no necesariamente tienen que ser permanentes. De repente son cursos de agua que están, digamos, con presencia de agua solo una parte del año, ¿no? Y después tenemos un segundo grupo que es el de los sistemas lénticos. Y estos sistemas lénticos son lo que podemos denominar cuerpos de agua quietas, ¿no es cierto? Y dentro de esos cuerpos de agua quietas se encuentran los lagos, ¿tá? Entonces tenemos estas dos grandes categorías de sistemas acuáticos continentales. Por supuesto, tenemos algunas interfaces o sistemas que no necesariamente calzan en estos dos grupos, ¿no es cierto? Uno de ellos tiene que ver con justamente las interfaces entre los sistemas terrestres y los sistemas acuáticos, ¿verdad? Esas interfaces es lo que denominamos humedales y que vamos a estar viendo a lo largo de este curso, ¿verdad? Sobre todo en la segunda parte. Bueno, ¿qué características tienen estas interfaces? Que la vamos a estudiar dentro del campo de la limnología, ¿no es cierto? Dentro de esto, fíjense que estuvimos hablando de sistemas lóticos, sistemas lénticos, las interfaces entre los sistemas terrestres y los sistemas acuáticos, que los vamos a denominar de aquí en más humedales. ¿Qué gran categoría nos está faltando de sistemas acuáticos en el continente? Subterráneo. ¿Cuál? Subterráneo. Bueno, es una
El subterráneo. Es un buen punto. De hecho, es un componente muy importante de lo que puede ser, por ejemplo, el volumen de agua dulce en un continente, y obviamente hay una serie de intercambios muy grandes entre los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos los marcos teóricos de funcionamiento de los ríos. ¿No? Hay contaminación en la administración de los acuíferos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así como también hay grandes intercambios entre los humedales y las aguas subterráneas, ¿no? Por ejemplo, muchas zonas de recarga de grandes acuíferos están asociados o a sistemas lénticos, o a humedales, ¿no? Pero ¿qué otro? No piensen exclusivamente en sistemas naturales, pueden pensar también en sistemas originados por el hombre. No, yo iba a decir oceánico, por lo que no sea frío. Bueno, pero eso es el campo de qué disciplina. Micrófono, Ernesto. Oceanografía. Lagunas con conexión al mar, como está dentro del lente. Ese es un buen punto. Digamos, esas lagunas conectadas al mar a veces entran en el dominio de la limnología, en otros casos entran dentro del dominio de la oceanografía o la oceanología. Pero ¿qué otros piensen en el continente sudamericano? ¿Qué otras grandes masas de agua tenemos en el continente? Embalses. Embalses, exactamente. Embalses que son, son un objeto de estudio de la limnología muy importante y muy relevante, puesto que más allá de lo que es la función de producción de energía y demás, terminan siendo, en términos de volumen y de área, sistemas muy importantes en el conjunto de todos los ecosistemas acuáticos que tenemos en el continente, y en particular en el caso de América del Sur. Entonces, el primer movimiento hemos visto la diversidad de sistemas acuáticos que tenemos en el continente, ¿no es cierto? Obviamente ustedes ya tienen incorporado desde el nivel secundario los componentes fundamentales del ciclo hidrológico, ¿no es cierto? Pero vamos a repasarlo rápidamente, simplemente para aclarar de repente algunas dudas. Cuando estamos hablando del ciclo hidrológico, el mismo comprende 3 fases principales, como les indica el diapositivo. Esas fases principales podemos denominarlos la precipitación, la evaporación y la escorrentía. Y cuando estamos hablando de escorrentía, estamos hablando de escorrentía que puede ser superficial o subterránea, ¿verdad? Y esto es importante porque parte de ese flujo generado por la precipitación, una parte va a transcurrir sobre la superficie y otra parte transcurre debajo de la superficie, ¿verdad? De hecho, cuando entremos en el módulo de sistemas lóticos, vamos a ver que en muchos casos, de forma coincidente con el cauce de agua superficial, muchas veces puede haber un cauce de agua subterránea, o a veces en una planicie de inundación ese flujo de agua subterránea no exactamente coincide con el cauce superficial. Ahí vamos a ver distintas formas en que opera la escorrentía superficial y subterránea. Ahora, cuando nosotros miramos las 2 grandes categorías de sistemas acuáticos, ¿no? Los lénticos y los lóticos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gran diferencia desde el punto de vista del ciclo hidrológico? O, si quieren, ¿cuál es la gran diferencia en estos sistemas en relación a el intercambio de energía con el entorno? La renovación del curso de agua.
la renovación del cuerpo de agua y la masa presente ahí, ¿no? Bueno, ¿y cómo es en cada caso? Y en los que corre siempre se está renovando y los lénticos están ahí, está ahí con una, puede llegar nueva a partir de estos días, pero no hace una gran renovación, ¿no? Muy bien, muy bien. La observación del compañero es correcta y eso se traduce en que si nosotros, por ejemplo, le prestamos atención a los tiempos de residencia del agua, son muy diferentes si estamos hablando de sistemas lénticos con relación a sistemas lóticos. En un sistema léntico, el agua puede permanecer en esa cubeta meses o años. En un sistema lótico, el agua permanece en un sector unos minutos, ¿verdad? ¿Está claro? O sea, eso nos indica que la dinámica de ambos sistemas en términos de tiempo de renovación o tiempo de residencia del agua son realmente muy diferentes. Pero además, son muy diferentes porque los sistemas lóticos son sistemas que podemos considerar abiertos. La pregunta es, ¿por qué los consideramos abiertos? No sé si muy por el lado de abiertos o no, pero yo el de los sistemas lénticos lo veo como más un sistema acotado, digamos, como con los límites más marcados que el de sistemas lóticos, que puede tener un comienzo mucho más lejos. Es un buen comentario. Pensemos, por ejemplo, en un sistema lótico. Un sistema lótico, como vamos a ver, comprende un cauce de agua superficial, pero también incluye una planicie de inundación. Bueno, los límites de esa planicie de inundación y por dónde trazo la línea entre esto es, por ejemplo, el límite de la planicie de inundación o el límite de los humedales con relación a la pradera u otro ecosistema terrestre, a veces no es fácil de establecer, ¿no es cierto? Es todo lo contrario en el caso, por ejemplo, de un lago, bueno, donde más allá de la variación del nivel de agua que lo puede tener, uno en un momento dado sabe exactamente dónde trazar ese límite. Así, abierto, supongo que viene por el lado que intercambia masa y energía, ¿no? Los sistemas lógicos, eso de los sistemas abiertos, un sistema cerrado no intercambia masa. Bueno, se refiere al intercambio, ¿no? Pero cuando decimos que los sistemas lóticos se refiere al intercambio con el entorno, ¿no? Para hablar en términos sistémicos. Pero cuando hablamos de un sistema más abierto, más cerrado, no significa que el cerrado no tenga ningún tipo de intercambio, ¿no? De hecho, un lago tiene intercambio con los sistemas, con los ecosistemas terrestres aledaños. Pero, ¿por qué podemos considerar más abiertos los sistemas de agua corriente? ¿Qué les parece que es la gran diferencia? ¿Qué es lo que ocurre imagínense parados en un arroyo acá en las serranías, todo lo que está pasando en sus pies, ¿qué es lo que va a ocurrir unos segundos después? Se va para otro lado. La deriva, ¿no es cierto? Los sistemas de aguas corrientes tienen una deriva permanente, entonces todos los procesos que ocurren en un punto del espacio en un momento dado, unos segundos después están siendo trasladados en otra sección del arroyo. Entonces, desde ese punto de vista, son sistemas que van a tener un funcionamiento totalmente distinto. Y de hecho, por ejemplo, para pasar a términos prácticos, muchas veces cuando estamos hablando de recuperación de un río, de un arroyo, una de las cosas que les va a llamar la atención es la velocidad de recuperación en relación a un lago, ¿no? Y eso tiene que ver con que son sistemas mucho más abiertos. Sí. Es más dinámico, digamos, ¿no? Es más abierto, entonces significa que ahí la residencia del agua y de todos los elementos, incluidos contaminantes, va a ser sustancialmente menor que en cualquier otro sistema cerrado, ¿tá? Ni que hablar, por ejemplo, en las masas de agua subterránea, donde ahí cualquier problema de contaminación ya es mucho más difícil de resolver, porque bueno, no
no se puede acceder a todo ese volumen de agua y los tiempos de residencia son enormes. Es correcto decir que, o sea, los sistemas, Para un poco. no sé si es correcto decir, ¿no? Los sistemas lógicos pueden ser conexiones entre sistemas lénticos, o si un sistema léntico está conectado con un sistema lógico, deja de ser léntico. Esa es una buena pregunta. Obviamente, como toda categorización, es una simplificación, ¿no es cierto? De hecho, lo vamos a estar viendo a lo largo del curso. Imagínense una planicie de inundación como la del río Paraná, o por ejemplo, todo lo que es la planicie de inundación en la cuenca amazónica, o la parte alta de la cuenca del Paraná, lo que llamamos el Pantanal. En esa planicie de inundación, en realidad, lo que nosotros encontramos es una red de sistemas lóticos, pero a su vez también encontramos sistemas lénticos, que por ejemplo en el pulso de inundación queda todo conectado, ¿no? Les adelanto esto de que, bueno, obviamente vamos a ir empezando de las cosas más simples a las más complejas, pero en un entorno de paisaje acotado, en realidad podemos encontrar una gran complejidad de sistemas acuáticos, ¿no? Muy bien. Hay un detalle a veces que lo hago funcionar, eso es que le elijo la latita. Yo lo hice con una Sí. navaja. Y no Me pasa lo mismo. Debe ser algo interno. Muy bien. Bárbaro. Vamos a pensar, vamos a comenzar primero con los sistemas lénticos y luego vamos a pasar a los sistemas lóticos, ¿no? En este slide o diapositiva, ustedes lo que pueden estar viendo, o lo que están viendo, mejor dicho, es todos los orígenes que tienen los lagos en el continente, ¿no? Los lagos se pueden originar por movimientos tectónicos. Es muy interesante analizar, por ejemplo, casos durante el siglo XX en la cordillera de los Andes, tanto del lado argentino como del lado chileno. Por ejemplo, el surgimiento del lago y desaparición de lagos asociados a actividad sísmica, ¿no? Ahí simplemente lo que ocurre es que con el movimiento sísmico puede haber un desplazamiento de laderas, un movimiento de tierra que termina obturando un antiguo sistema lótico, ¿no es cierto? Y transformándolo en un lago, o en un mismo movimiento puede habilitarse o puede generarse un drenaje y aquello pasarse a convertir en un sistema lótico, ¿no? Obviamente la actividad volcánica también forma lagos, y no solo tiene que ver, digamos, con desplazamiento de campos del agua y obturación del sistema de drenaje, sino que muchas veces, como van a ver, busquen en Google, tenemos muchos lagos en las calderas, en las antiguas calderas de los volcanes, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que les puede llamar la atención, busquen en imágenes en Google, es que muchos de estos lagos en las calderas de volcanes, cuando se les saca fotografías aéreas y ahora con todos los recursos de los drones, son sistemas extremadamente productivos, se ven muy verdes. ¿Qué les parece que puede estar explicando esa alta productividad en un lago que son relativamente nuevos, o son muy nuevos en términos geológicos, y que sin embargo ya son muy productivos? Y de hecho no hay ninguna actividad antrópica ahí que esté agregando nutrientes, ¿no? La temperatura. ¿Pero será solo un tema de temperatura? La materia orgánica. Los nutrientes, está ahí la clave. ¿Para qué tenemos un problemita? Esto se nos está quedando sin batería. Ponemos la de. ¿Cuántos hay del otro lado? ¿Eh? ¿Cuántos hay del otro lado? No lo transmitimos, simplemente lo grabamos. Ah, sí, está la rocha. No. Ahora sí.
Ahora sí se estabilizó. Bueno, aparecieron dos posibles explicaciones, la temperatura y los nutrientes, ¿no? Es cierto, a veces en esas calderas, esos lagos localizados en antiguas calderas volcánicas tienen mayor temperatura y que puede promover el desarrollo de determinados grupos, pero la clave está vinculado en los nutrientes. Las erupciones volcánicas generan materiales que en general son muy ricos en términos de fósforo, por ejemplo, y terminan aportando elementos que son limitantes para la producción. De hecho, van a ver que dentro de los suelos más productivos son aquellos que son a veces suelos relativamente jóvenes generando de actividad volcánica, ¿no? Y justamente esa productividad está asociada a lo que es la concentración de algunos elementos como el fósforo, que luego, al cabo de siglos y milenios, terminan saliendo paulatinamente del sistema, ¿no? Obviamente tenemos múltiples orígenes, por ejemplo tenemos lagos originados por actividad glaciar. Esto es muy interesante, por ejemplo si ustedes ven, ven la zona del norte de Canadá o ven mismo la zona de la Patagonia, una de las cosas que les va a llamar la atención es la cantidad de pequeños lagos que hay. De hecho, en Canadá el número es tan grande que los lagos tienen números. ¿Ah? Y esos lagos se forman por la retracción de los glaciares en la transición del Pleistoceno y el Holoceno, y en esa retracción se han generado cientos y miles de lagos. Otra alternativa es la disolución de material rocoso, ¿no? No sé si alguna vez han tenido posibilidad de ver este complejo de sistemas que está en la provincia de Yucatán, los cenotes. ¿Alguien lo ha visto? Por fotos, muy bien. Justamente eso es un complejo de pequeños lagos conectados entre sí por flujos de agua subterránea, pero el lago se origina por disolución del material rocoso, en ese caso de carbonato de calcio, ¿no? Y quedan lagos perfectamente delimitados, muy redondos, con unas aguas transparentes, impresionantes, ¿ah? También hay sistemas que se originan por la acción del viento. Por ejemplo, todo el complejo de lagunas que ustedes pueden ver en la provincia de Buenos Aires, si tienen alguna vez la oportunidad de atravesarla completa, hay cientos y miles de lagos muy poco profundos, lo que llamamos lagos someros. Todos esos lagos son generados por la acción del viento y por fluctuaciones de la napa freática, ¿no? Entiendo cómo actúa el viento. El viento básicamente transportando material que en algunas partes del paisaje se terminan acumulando y en otras zonas son zonas de activa remoción, y muchas veces en esa activa remoción se terminan alcanzando la napa freática, ¿no? Laguna del Cisne en Canelones. Ah, eso, claro. El caso de Laguna del Cisne en Canelones, en la zona norte de Salinas, Marindia, es un sistema que se formó por el corrimiento de una duna por transporte eólico sobre un arroyo. Pues genera una especie de embalse natural, eso fue hace 130 años, y desde ese momento existe la Laguna del Cisne. Sí, ese es un caso interesante porque incluso está documentado en la literatura. Hay toda una narración de un geólogo británico que prácticamente estuvo a pocos días del origen de ese sistema, ¿no? Fluctuaciones del nivel del mar. Por ejemplo, todas las lagunas costeras que nosotros vemos entre en Maldonado y en Rocha son sistemas
que se formaron por la fluctuación del nivel del mar. Muchos de ellos en el pasado fueron bahías. ¿Ah? Y hoy día algunos siguen siendo lagunas costeras y otros han quedado totalmente aislados del océano. Por ejemplo, acá en Manantiales, Laguna Blanca, o allá en José Ignacio, Laguna Escondida, ¿no es cierto? Laguna Negra no también, no habíamos tenido eso, que era una laguna costera. Sí, la laguna, la Laguna Negra es un sistema que tuvo una conexión con el mar, que en un momento quedó completamente aislada. Hoy tiene una conexión con el mar, pero es artificial, ¿no es cierto? Es por el sistema del canal Andrión, ¿verdad? Donde termina drenando, ¿no? Pero hasta no hace muchos años, yo lo conocí, ese sistema en su configuración original, el agua terminaba drenando al océano a través de un sistema impresionante de bañados, pero no drenaba, era un bañado que comunica el sistema de Laguna Negra con el sistema de Laguna de los Patos, y de Laguna de los Patos se terminaba comunicando con el mar, ¿no? Todo un sistema, digamos, modificado, sobre todo en la década de los 70, los principales canales o drenajes habían comenzado mucho tiempo antes, pero luego ahí se hizo grandes modificaciones, sobre todo para drenar humedales, para destinarlos a la producción agrícola ganadera, sobre todo cultivo de arroz. De origen orgánico, vamos a ver algunos casos interesantes que hay en el Uruguay de muchas veces sistemas que justamente por la evolución en el tiempo y por su acumulación de materia orgánica van formando sistemas lagunares o lagos. Y obviamente habrá de origen humano y animal, como se imaginan. ¿Qué ejemplo de origen animal recuerdan? El castor. El castor, por supuesto, ¿no? Ahí tenemos modificaciones muy parecidas a las que hace el hombre de represamiento, pero obviamente con otras lógicas y otros materiales, ¿no? Ahora vamos a analizar algunos aspectos fundamentales de lo que podemos denominar el entorno abiótico de los lagos. Y un primer atributo que analizamos es la geomorfología, ¿no? La geomorfología, como vamos a ver, tiene que ver con una serie de atributos que nos están indicando cuál es la forma de ese lago, qué características tiene en cuanto, por ejemplo, a su profundidad, las relaciones entre el tamaño y la profundidad, etc. Y más allá de que muchos de esos atributos son descriptivos o que muchas veces nos permiten hacer cálculos como, por ejemplo, cuál es el tiempo de residencia al agua o cuál puede ser el volumen de extracción de agua en ese sistema, o cuánto podemos utilizar en el suministro de agua, etc. Vamos a ver que algunos de estos atributos juegan un papel fundamental para entender cuál es el funcionamiento de estos lagos, ¿no? Y vamos a ver, de hecho, de que muchos de estos atributos que son muy simples en cuanto a la geomorfología de los lagos, nos terminan controlando aspectos básicos. Por ejemplo, las concentraciones, los niveles de gases disueltos, nutrientes, organismos que tenemos en el sistema. Por ejemplo, nos condiciona si ese cuerpo de agua en el verano va a presentar un gradiente muy fuerte de temperatura entre la superficie y el fondo, lo que vamos a ver en los próximos minutos, lo que llamamos estratificaciones térmicas, ¿no? Y eso, bueno, cambia totalmente la dinámica de los sistemas, ¿no? Entre aquellos que se estratifican y aquellos que no se estratifican, ¿no? Vamos a ver también que obviamente la profundidad
termina jugando un papel clave en el funcionamiento del sistema. Y eso tiene que ver, como lo vamos a ver en unos minutos, en qué grado de acoplamiento hay entre las zonas de un lago que ocurre fundamentalmente la producción y aquellas zonas donde fundamentalmente predomina la descomposición, ¿no? Pensemos de este punto que lo vamos a analizar en profundidad en unos minutos, ¿no? Piensen en un modelo totalmente distinto como puede ser la selva tropical, ¿no? En la selva tropical, si ustedes analicemos la selva tropical lluviosa en la cuenca del Amazonas, si nosotros analizamos el contenido de nutrientes en el suelo, ¿cómo categorizamos ese suelo? ¿Es un suelo rico en nutrientes o pobre en nutrientes? Es un sistema muy pobre en nutrientes, extremadamente pobre en nutrientes. Es de los suelos más pobres de nutrientes que podemos encontrar en el planeta. Sin embargo, es uno de los ambientes más productivos que conocemos. ¿Cómo podemos explicar esa paradoja? Pero digamos, si más allá de todos los factores que gobiernan la producción, hay uno fundamental que son los niveles de nutrientes, ¿no? Si yo tengo un stock muy bajo de nutrientes en el suelo, ¿cómo puedo sostener esa producción? Los nutrientes están en el agua. Los nutrientes están en el agua. ¿En el agua del suelo? Energía solar. Correntía. Si estuviera en la correntía, seguramente saldrían del sistema, ¿no? En el funcionamiento de cualquier sistema hay un tema de stock, ¿no es cierto? ¿Cuánto tengo yo los distintos componentes? Pero otro componente muy importante es cómo fluye y qué tan rápido es el reciclaje. Es decir, en la selva tropical nosotros tenemos suelos muy pobres, pero el sistema es muy eficiente reciclando los nutrientes. ¿Por qué es muy eficiente? Y porque, bueno, tiene esos árboles tienen un sistema radicular con una densidad tal y ubicado de una forma en el suelo que toda hojarasca que cae y empieza a descomponerse, todos esos nutrientes que libera son incorporados. Entonces, pongo este ejemplo para que, digamos, empecemos a incorporar que cuando estamos analizando el funcionamiento de un sistema, más allá de los stocks, las reservas que nosotros podemos tener en los distintos componentes, es muy importante cómo fluye y cómo se recicla. ¿Ah? Un sistema muy rápido, se produce mucha materia orgánica, pero la consume muy rápido también. Exactamente, es un sistema donde sobre todo los elementos limitantes se reciclan muy rápido y el sistema tiende a presentar sistemas lo más cerrados posible. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la hojarasca que cae a ese suelo, prácticamente es muy poco los nutrientes que no van a ser utilizados por los propios árboles. ¿Ah? Entonces, utilizando ese análogo, ¿no? ¿Qué se imaginan? Una de las cosas que van a ver en el desarrollo del curso es que cuando estamos hablando del funcionamiento de un lago, hacemos una categorización entre lagos profundos y lagos someros o poco profundos, ¿no? ¿Qué diferencia les parece que va a tener esos sistemas en relación a la recirculación de nutrientes limitantes? A ver. Les hago otra pregunta. ¿Qué pasa en los cuerpos centrales del océano, ¿no? En las partes centrales del océano Pacífico, por ejemplo, más allá de que tenemos islas de basura ahora, desde el punto de vista productivo, ¿cómo son esos sistemas? ¿Son muy productivos o poco productivos? Son poco productivos. Muy bien. ¿Y por qué son poco productivos? La lejanía de los componentes, no llegan y La luz te llega, pero son aguas muy transparentes. Probablemente en las zonas donde tenés los niveles de transparencia más
altos, ¿no? O sea, ahí no tenés una limitación energética, sí tenés una limitación en cuanto a los nutrientes. ¿Han visto los experimentos estos que se están haciendo a gran escala? Por ejemplo, fertilizar los océanos con hierro para aumentar la producción primaria y secuestrar más dióxido de carbono. Busquen en Google experimentos en donde se adiciona fósforo en esta zona, las convergencias centrales desde el Océano Pacífico, tanto en el sur como en el norte, pero esos lugares son muy pobres en nutrientes. ¿Por qué serán pobres en nutrientes? Por la profundidad y por La profundidad, muy bien. ¿Y qué te condiciona la profundidad? los vegetales, la vida. Sí, La renovación de nutrientes, exactamente. Un océano un océano profundo es en cierta medida un sistema abierto donde hay una pérdida constante de elementos y de nutrientes que terminan en las aguas más profundas y que no necesariamente regresan a ese punto, ¿no? Ahora, si nosotros tomando ese ejemplo nos vamos a un lago, ¿no? ¿Cómo se imaginan que es la recirculación de nutrientes entre un sistema muy profundo, piensen en los lagos de Bariloche, con respecto a una laguna o un lago como Laguna Escondida o Laguna Blanca o Laguna del Diario? Exactamente. En los sistemas someros, igual que la selva tropical, la recirculación es muy eficiente. ¿Por qué? Porque las zonas donde ocurre la producción muchas veces coincide con las zonas donde se está descomponiendo la materia orgánica. En un lago profundo eso está separado cientos de metros, o en el océano está separado hasta kilómetros, están desconectados. Entonces, si yo tengo desconectados las zonas de producción con las zonas de descomposición, a la larga voy a tener un ambiente muy poco productivo por limitación de nutrientes. ¿Queda claro? Bueno, estos son el tipo de cosas que vamos a estar analizando y la importancia que tiene la geomorfología en el sistema, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo aquí es un mapa batimétrico, ¿no? Ahí aparecen isolíneas y esas isolíneas nos están indicando profundidad, ¿no? Este laguito, ¿saben cuál es? Es el laguito se llama el laguito de la Cantera, que está localizado frente al campo de golf en Punta Carretas. ¿Vieron cuando ustedes toman la Rambla? Y, por ejemplo, si van a la Ciudad Vieja, hacen un pequeño desvío, pasando por el costado del Teatro Verano. Bueno, el laguito que están viendo a su derecha es precisamente el que están viendo ahí. Y ahí tienen distintas isolíneas que dicen 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.6. Esos son profundidad, ¿tá? Del sistema. Entonces, como verán, este es un sistema muy poco profundo. La profundidad máxima es de 1.6 metros, ¿no es cierto? Y en muchas zonas este sistema tiene menos de 1 metro, ¿no? ¿Alguno le prestó atención a subir a ese lago? Sí, o sea, prestar atención. Estuve ahí. Bueno, pero describinos qué viste. Como que... Desde el punto de vista del lago, no me describa los aspectos sociales del lago. Pero sí que escribir del lago. ¿Pero qué viste del lago? ¿Lo viste transparente, turbio? No, turbio. No, Turbio, pero turbio, ¿qué color? verde. Verde. ¿Alguien lo vio en otra conformación a ese lago? No te das cuenta de la profundidad cuando lo ves de afuera. Es cierto, eso es lo que ocurre actualmente. Es tan turbio que es muy difícil ver qué profundidad tiene el sistema. ¿Alguna vez alguien vio ese sistema con otra configuración? Ustedes son muy jóvenes. Tenía una cascada en algún momento. La tiene la cascada. Pero no anda. Yo digo, capaz que se moviera el agua. Ese sistema, hace mucho tiempo atrás, era un sistema muy transparente de agua. De hecho, te parabas sobre el borde y te das cuenta que era un sistema poco profundo porque veías el fondo, ¿no? Y tenía mucha vegetación sumergida, totalmente distinto. En cierta medida se parecía más a lo que es la Laguna del Diario de lo que es hoy, ¿no? Después vamos a
a explorar un poquito esas configuraciones. Pero lo que están viendo ahí es un mapa, entonces, batimétrico que tiene isolíneas, y esas líneas, isolíneas lo que están uniendo son, digamos, zonas de esa cubeta que tienen la misma profundidad. ¿Está claro? Una caída de agua en realidad mejora el sistema, ¿no? Lo oxigeniza. Bueno, vamos a ver después en el manejo de los lagos que efectivamente las técnicas de oxigenación o mismo las técnicas que rompen los procesos de estratificación son técnicas que se utilizan y muchas veces se utilizan en el combate de la eutrofización, pero son, como vamos a ver, técnicas muy adecuadas cuando estamos hablando de lagos profundos. ¿Ah? En un lago poco profundo que se mezcla y no se estratifica, muchos de esos dispositivos son, digamos, más de tipo estético. Más O sea que la decadencia de esta pequeña laguna no es porque no esté la caída de agua. No, porque, digamos, ya les vimos varias pistas, ¿no? Es un sistema que ahora se parece más a una sopa Knorr de verdura que a un lago, y en el pasado tuvo una dominancia muy grande de vegetación sumergida. Eso nos está diciendo que es un sistema que tiene la capacidad de soportar una cantidad de producción primaria muy grande, ¿no? Por tanto, ya sabemos que este sistema debe tener una concentración importante de nutrientes. ¿De dónde vienen los nutrientes en ese sistema? ¿De dónde se imagina que es la fuente? Eso, muy buena observación, porque esa es un laguito que se origina de forma artificial por justamente actividad minera, ¿no es cierto? Se alcanza en la napa freática y rápidamente se inunda. Entonces, hay un aporte importante que tiene que llegar por napa freática, por agua subterránea. ¿Qué les parece que por qué está llegando tantos nutrientes por la capa subterránea? Está contaminada, muy bien. ¿Y cuál es el origen de esa contaminación? Saneamiento. El saneamiento, exacto. Esa parte de la ciudad tiene un saneamiento, pero tiene, digamos, los componentes de saneamiento que ya tienen más de 100 años en la ciudad. ¿Tá? Por lo tanto, incluso si ven las construcciones, en esos momentos no existían los dispositivos que tenemos en la actualidad, todos los materiales plásticos que disponemos en las tuberías, y ahí se hacían, bueno, básicamente sistemas, grandes ductos a base de ladrillos, y como se imaginarán, no son compartimentos totalmente estanques. Sí, gran parte que usan hoy siguen siendo ladrillos, pero básicamente, digamos, en las cámaras, pero después todos los trayectos son tubos, ¿no? Sí. Ese sistema en el agua subterránea tiene mucho nutriente, de la misma forma que pasa en el laguito que está al lado, que es el lago Rodó, que tiene exactamente la misma conformación. ¿Ah? Ahora, cuando estamos analizando la geomorfología, aparecen una serie de atributos que normalmente se indican dentro de muchas veces tablas que nos permiten rápidamente darnos una idea de cuál es el sistema que estamos, o qué características tiene el sistema que estamos trabajando. El primero de ellos es el largo máximo. ¿Tá? ¿Y cómo se estima el largo máximo? El largo máximo se estima como la distancia, la distancia entre dos puntos del lago, que es el más que recorre la mayor distancia posible sin interrupción. ¿Tá? Eso es el largo máximo, ¿tá? O lo que se puede llamar el largo máximo efectivo. ¿Tá? A veces, por ejemplo, los lagos que tienen una isla en el medio, se estima el largo máximo y después se estima el largo, esos puntos más distantes sin atravesar la isla, ¿no? Eso por un aspecto fundamental que es, bueno, ¿cuál es la distancia que tiene este lago en kilómetros o metros donde el viento puede ejercer su acción sin sin interferencia? ¿Ah? Pero eso con islas mediocéntricas, ¿no? ¿Cómo? Con islas mediocéntricas sería en este caso. Por supuesto. Si están medio laterales, como que no importa.
como que no importa. Es cierto, eso tiene que ver sobre todo, el largo máximo, además de que nos da información del tamaño del sistema, el otro atributo que nos va a resultar muy interesante es saber la orientación de ese largo máximo en relación a los vientos predominantes, ¿no? ¿Por qué les parece que esa combinación de información resulta relevante? Porque el viento transporta el agua y puede ser que la saque del sistema. Por ejemplo, si nosotros tenemos el largo máximo coincidente con la dirección de los vientos predominantes, es muy probable que ese sistema esté mezclado la mayor parte del tiempo, ¿tá? No presente estratificaciones prolongadas. Por ejemplo, Laguna del Sauce, ¿no? Laguna del Sauce, al igual que Laguna del Diario, tienen una orientación de su largo máximo que es básicamente sur-norte. En realidad Laguna del Sauce es suroeste-noreste. Y esa orientación es muy relevante porque, por ejemplo, los vientos predominantes en el Uruguay son del cuadrante este-noreste. Entonces, ese es un sistema que los vientos predominantes tienen la posibilidad de ejercer su acción sobre toda la superficie de agua sin interferencia. Y además, ocurre otra cosa en Laguna del Sauce, por ejemplo, que los vientos más fuertes son los vientos del suroeste, y ese es un viento que tiene la capacidad de ejercer su acción durante todo el largo de ese cuerpo de agua. Es totalmente coincidente con la orientación del largo máximo. Eso significa que es un sistema que puede ser muy impactado o puede condicionar su funcionamiento, por ejemplo, eventos extremos del suroeste. De hecho, ya se comió toda la barra del Club del Lago, no subió demasiado el nivel del agua, se comió todo, hasta casi se come un caño de 60 de agua que lleva el agua Pan de Azúcar, que lo dejó arriba, prácticamente descubierto. Esa es una buena observación, pero fíjate que eso está en el extremo sur del sistema, ¿no? Y es cierto, el año pasado hubo una serie de vientos muy fuertes. Con mucha agua en la laguna también. Vientos muy fuertes, ¿no es cierto?, que terminaron socavando toda esa rambla sur. Y lo que ocurrió fue que en ese socavamiento rompió la tubería que alimenta agua a Piriápolis, y bueno, durante mucho rato estuvo ese flujo enorme de agua saliendo y se comió media rambla. Sí, yo estuve pescando ahí justo el día anterior. Y estacioné la camioneta justo y después fui a los 2 días otra vez y estaba en un precipicio así, no me daba ni cuenta que estaba. Pero ahí eso se dio una situación muy particular de un nivel de agua muy alto y además un viento muy fuerte, pero ni siquiera de suroeste, sino un viento muy fuerte del oeste, ¿no? Que generaba un impacto, la ola terminaba impactando en ese lugar. ¿Ah? Pero bueno, ahí vemos justamente la relevancia de la morfología y cómo este largo máximo, alineado o no con la dirección de los vientos predominantes, puede cambiar totalmente el funcionamiento del sistema, sobre todo en la dinámica de mezcla y presencia o no de estratificaciones y si los mismos son prolongados o no. No sé si en la distancia máxima del lago, pero en la dirección de los vientos predominantes puede ser que incida también en la definición de los bordes del lago. Por supuesto, por supuesto. ¿Va a ser más también tipo una pequeña playita o va a ser completamente un límite fuerte con vegetación? Y te va a condicionar absolutamente todos los demás componentes. De hecho, te agradezco la pregunta porque, por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver en la salida de campo, que la vamos a hacer la primera en Laguna del Sauce, una de las cosas que van a ver es que el sistema tiene configuraciones muy distintas, ¿no? Hay partes donde domina la vegetación sumergida y hay partes donde no hay vegetación sumergida. Y eso tiene que ver con que justamente
el área, la disposición del sistema nos está condicionando, por ejemplo, cuál es el efecto del oleaje en determinadas zonas del sistema. Y bueno, y una zona muy expuesta al oleaje, por ejemplo, no permite establecer vegetación sumergida. Es muy sensible a ese daño mecánico de la zona. Otro atributo es el ancho máximo o promedio. Generalmente este atributo se define de una forma muy simple, de forma perpendicular al largo máximo, y otro aspecto, otro parámetro que está relacionado es que el ancho medio de un sistema corresponde al cociente entre lo que es el área de ese cuerpo de agua y el ancho máximo. Acá es el mismo juego. Uno puede trazarla perpendicular al largo máximo, pero pueden haber distintas variantes. El ancho máximo justamente es la variante, que no solo es perpendicular, sino que está uniendo los puntos más distantes del sistema. El área, bueno, ya se imaginan, el área se refiere al área de la superficie del agua y obviamente, al igual que otros atributos geomorfológicos, muchas veces cuando se calculan y se estiman, se hace referencia a un nivel de agua que tenía el sistema, porque puede ser muy variable, por ejemplo, el área o la profundidad, en función si la estimación lo hicimos en un periodo que fue precedido, por ejemplo, de muchas lluvias en relación a un periodo seco, ¿no? Entonces, muchas veces el área, por ejemplo, es uno de ellos que es necesario hacer las estimaciones, pero explicitar, por ejemplo, cuál era el nivel del agua, ¿no? Y el nivel del agua en estos sistemas generalmente se establecen utilizando reglas, lo que se llaman limnímetros, ¿no? Ese sistema ustedes lo ven debajo de los puentes, ¿no es cierto? Pero en cuerpos de aguas importantes, a veces sobre los márgenes, ustedes pueden encontrar reglas que justamente están cuantificando las variaciones del nivel de agua, ¿no? Acá tenemos otro parámetro muy importante para muchos de los servicios que brindan los cuerpos de agua, que es el volumen, ¿no? ¿Cómo se imaginan que calculamos el volumen de agua en un lago? Yo diría la fórmula esa. Muy bien, pero digamos, obviamente no el formato donde procedemos al cálculo de volumen justamente tiene un primer paso que es la construcción del mapa batimétrico, ¿tá? Es decir, trazar las líneas, las isolíneas de profundidad, saber cuál es la profundidad máxima, la profundidad media. Y en esas isolíneas nosotros podemos ir calculando las áreas, ¿tá? De 0,5, de 1 metro, de 1,5, de 1 metro, 3. ¿tá? Y la integral de ese gráfico, área versus profundidad, nos da el volumen. ¿Está claro? Lo podríamos hacer de una forma un poquito más primitiva, asumiendo que tenemos conos truncados, ¿no? Entre 0,5 y 1, entre 1 y 1,5, etc. Por ejemplo, hacemos un trapecio invertido. Exactamente, exactamente. Así se hacía antes de Mucho mucho tiempo atrás, donde menor y cosas. hoy día esas integrales las calculas en un segundo, pero antes, digamos, hace décadas atrás, se hacía más en un formato de sumatoria de conos truncados. ¿Ah? Los otros parámetros batimétricos asociados que podemos ver en cualquier descripción de un lago tienen que ver con los que aparecen aquí. La profundidad máxima, que es simplemente cuál es la profundidad máxima registrada en ese relevamiento. ¿tá? Una cosa que es importante decirle es, hoy día es relativamente sencillo hacer un mapa batimétrico, ¿no? Porque tenemos los sistemas de posicionadores satelitales, ¿no? Ante los años
90 o antes de los años 2000, hacer un mapa batimétrico era una tarea de mucho tiempo porque todas esas posiciones se fijaban desde el margen con teodolitos y bueno, era semanas de trabajo. Ustedes eso no lo vivieron, pero se los narro para que aprecien la utilidad de ese aparatito, ¿no? En la construcción de un mapa batimétrico, como se imaginarán, se registran cientos y cientos de puntos para justamente trazar esas isolíneas con la mayor precisión posible. Y dentro de esos cientos de puntos, bueno, siempre va a haber uno o un par que es la profundidad máxima, ¿tá? La profundidad media tiene que ver, se estima como el cociente entre el volumen y el área del lago, ¿tá? Esa es la profundidad media y generalmente es un parámetro central y de hecho, por ejemplo, cuando nosotros definimos lagos profundos de lagos someros, un límite muy arbitrario, es decir, bueno, lagos que tienen menos de 5 metros de profundidad media, más de 5 metros de profundidad media. En realidad, eso te da una idea, pero más importante que la profundidad sensu estricto para hablar de lagos someros o de lagos profundos es si se estratifican en el verano de forma prolongada o no, ¿tá? Otro parámetro que utilizamos es la profundidad relativa. Fíjense, la profundidad relativa es el cociente entre la profundidad máxima y el área del sistema, ¿tá? Pero acá la profundidad máxima la consideramos como un porcentaje del diámetro medio de la superficie del lago, ¿tá? Ustedes se preguntarán qué información me da eso, ¿no? Te da una información que es muy simple. Cuando vos tenés una profundidad relativa menor al 2%, ¿tá? Corresponden a lagos que son básicamente poco profundo y con grandes áreas. Cuando tenés una profundidad relativa mayor al 4%, ya te está diciendo mucha información. Ese es un lago que es muy profundo y que tiene poca área en relación al volumen de ese sistema, ¿ah? Y eso ya te está dando mucha información de cómo puede ser el sistema. Si esa profundidad relativa es mayor del 4%, seguramente es un sistema que tiende a ser menos productivo que el sistema con una profundidad relativa menor del 2%, porque eso ya te está diciendo, bueno, este lago tiene una zona iluminada y probablemente la zona de descomposición, la interfaz de sedimento-agua están desconectadas, ¿eh? ¿Qué está debajo del raíz? Pi. Otro atributo clave es la línea de costa, ¿tá? La línea de costa es justamente la longitud del desarrollo del límite del lago con el sistema. El perímetro, exactamente. Pero hay otro parámetro que es aún más informativo, ¿tá? Que es el desarrollo de la línea de costa. Es decir, se estima ese coeficiente, ese largo del perímetro, y se lo compara con un círculo que tenga el mismo perímetro, ¿tá? Entonces, el desarrollo de la línea de costa, en definitiva, ¿qué nos está diciendo? Nos está dando... Perdón, que tenga la misma área. Que tenga la misma área, perdón. Que tenga la misma área. Lo que nos está diciendo el desarrollo de la línea de costa es qué tan irregular es el desarrollo de la línea de costa. Es decir, cuanto más, si se acerca a un círculo, ese desarrollo de línea de costa tiende a 1, y si es muy irregular, se aleja de 1, ¿tá? Y esto es muy importante, porque una cosa es un lago que es perfectamente circular, y otra cosa es un lago que tenga un desarrollo de línea de costa muy complejo, ¿tá? Y eso implica, por ejemplo, si tiene mucho desarrollo de línea de costa, va a tener mayor superficie de intercambio con los sistemas terrestres, por tanto puede ser más vulnerable frente, por ejemplo, a actividades agrícolas en esa cuenca de drenaje. O, por ejemplo, si tiene un desarrollo de línea muy importante, de línea de costa,
puede tener mayor importancia la zona litoral, toda la zona de juncales, vegetación sumergida, que en un sistema circular. ¿Queda claro? ¿Ah? Lo que ven aquí son lo que se llaman las curvas ipsográficas, que es el mismo gráfico que veíamos hace un minuto, donde se grafica el área en función de la profundidad. También se puede graficar el volumen en función de la profundidad. El volumen en función de la profundidad es importante, porque, por ejemplo, en los lagos, que después lo vamos a ver en las siguientes clases, en un lago que se estratifica, ¿no? En el verano, por ejemplo, todos los lagos, muchos de los lagos que están en el departamento de Canelones, en el límite con Montevideo, son lagos que se originan de la extracción de arena, ¿verdad? Muchos de esos lagos se estratifican en el verano y tienen estratificaciones prolongadas, ¿verdad? Y una capa que está en el fondo, que tiene una nomenclatura específica que luego vamos a ver cuál es, esa capa muchas veces queda totalmente aislada del resto y queda sin oxígeno, ¿verdad? Y eso genera una serie de problemas de calidad de agua. Bueno, conocer el volumen que está asociado a esa capa profunda aislada del resto es muy importante, por ejemplo, para estimar qué capacidad de oxigenación o qué capacidad de recirculación de agua tengo que tener para romper esa estratificación, ¿eh? O sea, muchos de estos atributos tienen relevancia, digamos, dentro del contexto ingenieril, pero también nos está dando mucha información de aspectos claves del funcionamiento del sistema, ¿ah? Lo importante es que si nosotros le prestamos atención a estos atributos geomorfológicos, algo que rápidamente se llamó la atención es que cuando se comenzaron con estudios muy simples, donde, por ejemplo, se trató de entender la productividad de los lagos y concretamente la producción secundaria, es decir, cuántos kilogramos de peces nosotros podemos capturar de estos lagos, ¿no es cierto? O qué producción podemos tener. Se empezó a encontrar relaciones muy potentes con muy pocos parámetros. Y uno de ellos fue justamente con, por ejemplo, la profundidad media, ¿no? Una de las primeras relaciones que empíricamente se empieza a demostrar rápidamente en la literatura y la limnología es que efectivamente los lagos que son menos profundos tienden a ser mucho más productivos, pero no solo en términos de producción primaria, sino incluso en términos de producción de pesca, ¿no? Y es una relación que obviamente no explica la totalidad de la producción secundaria, pero sí es un control que, por ejemplo, cuando comparamos muchos lagos en el espacio, nos permite explicar una parte de esa variación que vemos en el espacio, ¿no? Obviamente, esto ya nos está dando la idea de que estos atributos, más allá de describirnos aspectos básicos del sistema, qué tamaño tienen, qué tan profundos son, qué desarrollo la línea de costa tienen, qué potencial tienen de que se estratifiquen o no, qué potencial o qué importancia va a tener la zona litoral o la vegetación litoral al sistema, también nos permite entender mucho de los aspectos de funcionamiento que vamos a estar viendo a lo largo del curso. ¿Preguntas hasta acá? Son las 6:05. Bueno. Una consulta. Hay respecto a eso que dice ahí, los índices morfoedáficos, ¿se refiere a lo que estamos viendo recién? Sí, los morfoedáficos básicamente lo que combinan son atributos geomorfológicos y también a veces pueden agregar algunos elementos adicionales como los niveles de nutrientes o los niveles de nutrientes en los suelos circundantes. Y la composición del suelo, ¿no? El tipo de suelo, si es más arcilloso, más arenoso.
Generalmente puede entrar en las estimaciones, pero lo que entra fundamentalmente son los atributos más simples, niveles de materia orgánica, nutrientes, etc. Obviamente esos son atributos claves que también te gobiernan, ¿no? Por ejemplo, qué porción de arcillas tiene o no, o cómo es la granulometría, termina también jugando un papel clave en los intercambios, ¿no? Por la capacidad de retención. Exacto. Muy bien, vamos ahora, pasemos al caso de los sistemas de agua corriente, ¿no? Y en los sistemas de agua corriente hay un parámetro inicial clave que ustedes ya lo visualizarán, que es el caudal o la descarga, ¿no? Fíjense que siempre que en geografía estamos analizando los grandes ríos, etcétera, lo primero que se tira sobre la mesa, bueno, esto es un río de un caudal de tantos miles de metros cúbicos por hora. Bueno, lo que están haciendo referencia es qué volumen de agua pasa en una sección determinada o en un punto de ese sistema, ¿no? ¿Cómo se cuantificaba la descarga en los inicios de la limnología? Bueno, se hacía de una forma muy simple, que era, bueno, se estimaba cuál era la sección de la sección transversal en la cual estoy haciendo la medida, y lo que se cuantificaba o se registraba era el desplazamiento de un objeto sobre la superficie en el tiempo, y bueno, esa velocidad por esa sección transversal es lo que nos da una idea de la descarga, ¿tá? Hoy vamos a ver que utilizamos sistemas mucho más sofisticados, pero en cierta medida algunas partes del problema siguen presentes, ¿tá? Fíjense en esta fórmula de la descarga que ustedes tienen. Tienen el ancho, ¿no es cierto?, la profundidad media de esa sección, ¿tá? La distancia en que ese objeto transcurrió en un tiempo dado, y el A es un coeficiente que se aplicaba en función de qué tipo de lecho tenía ese curso. Porque, concretamente, ¿cuál era la granulometría del sedimento? Es decir, estamos hablando de un curso de agua donde en el lecho tenemos arena fina, tenemos cantos rodados, tenemos grandes rocas, ¿ah? Y bueno, aplicando esta fórmula nos permitía hacer las estimaciones de descarga. Lo que están viendo ustedes aquí son simplemente representaciones de la descarga en el tiempo, ¿tá? Variaciones de la descarga en distintos periodos de tiempo, ¿tá? Ahora, cuando nosotros analizamos la descarga o el caudal, ¿tá? Obviamente tiene mucha utilidad para un montón de cosas, ¿no? Desde el diseño de una represa, si puedo abastecer de agua potable una ciudad con una toma de extracción de agua superficial de un curso determinado, ¿tá? Pero la descarga en sí mismo, más allá que me da una idea de la magnitud del sistema y demás, no tiene tanta utilidad desde el punto de vista de poder entender algunos componentes fundamentales que tiene un sistema lótico, ¿ah? Me da sí una idea de tamaño del sistema, de variaciones de la descarga en el tiempo, y si el curso, por ejemplo, es permanente o es transitorio, etcétera, etcétera, ¿ah? Un aspecto que no es menor es que, obviamente, yo les describí cómo se cuantificaba la descarga muchas décadas atrás, ¿no es cierto? Hoy día la descarga se cuantifica de una forma diferente gracias a la utilización de unos dispositivos que se denominan correntómetros,
Eso de repente en la clase que viene le podemos traer un correntómetro. Pero básicamente son unos dispositivos muy simples con unas hélices que lo que mide es velocidad del agua. Ahora la pregunta que cualquiera se haría, imagínense que nosotros le pasamos el correntómetro, ¿no es cierto? Y se van a un curso de agua y empiezan a medir la sección transversal. ¿Dónde van a localizar ese correntómetro? En ese cauce. ¿Lo van a medir en un punto solo? ¿Lo van a medir en muchos puntos? ¿A qué profundidad de esa columna de agua lo van a poner? Va cambiando, respecto a la profundidad va cambiando la velocidad. Obviamente en una sección tenés una variación de la profundidad, ¿no es cierto? Pero en cada... Entonces, ahí ya aparece un primer tema a discutir es, ¿voy a tomar la velocidad en un punto o en varios puntos? En varios puntos, ¿no? Y ahora la segunda pregunta es, ¿a qué profundidad registro la velocidad? ¿Es lo mismo registrar la velocidad en la superficie que en el fondo? Bueno, depende si es lótico o si es léntico, ¿no? Estamos hablando de sistemas lóticos. Entonces, no es lo mismo. ¿Y dónde podemos tomar la medida más representativa? ¿En medio? En la columna media también. Fíjense en este gráfico. Este gráfico nos está indicando la velocidad del flujo en un punto determinado del cauce a distintas profundidades. ¿Tá? Y una de las cosas que nosotros vemos es que la velocidad de ese flujo de agua por ese cauce es totalmente distinto en la superficie que en la parte más profunda, por una sencilla razón. En la parte más profunda, ese flujo de agua tiene un rozamiento con el cauce y determina un enlentecimiento de la velocidad del agua. Esto explica por qué muchas veces nosotros tenemos un flujo de tipo turbulento, es decir, la velocidad de agua de la superficie es mayor que la de fondo y va mezclándose continuamente. Pero ese gráfico también lo que nos está diciendo es que hay un punto donde registramos la velocidad media de ese flujo de agua que va transcurriendo en el cauce. Y ese punto medio es a 0.6 o el 60% de la profundidad que nosotros registramos en un punto. ¿Ah? Es decir, como indicaba acá el compañero, cuando vamos a determinar caudal, lo que hacemos es tomamos una sección, medimos en varios puntos, cuantos más puntos medimos, más precisión vamos a tener, y en cada uno de esos puntos donde estamos registrando profundidad, al 60% vamos a ubicar el correntómetro. Entonces, integrando todas esas observaciones, tenemos una medida representativa del caudal. Obviamente, la elección de la sección transversal es fundamental. Hay secciones transversales que son un bollo y hay secciones transversales que te complican la vida de una forma increíble. Imagínate que si estás en una sección transversal en una planicie de inundación muy extendida, la estimación del caudal te va a dar un número de teléfono. Entonces la velocidad media se hace al 60% de la profundidad máxima o en cada punto al 60% de la profundidad que me dice en ese punto. En ese punto, era la velocidad media en todos los puntos. Exacto. En todos vos vas a cuantificar la profundidad y luego vas a ubicar el correntómetro al 60% de esa profundidad. Yo el detalle, que esto aplica si el flujo es laminar, como aparece en el dibujo. Si vos tenés flujo turbulento, vos podés tener remolinos locales para hablarlo, ¿no? Y en algunos momentos podés tener reflujos en la otra dirección. Entonces, si vos ves que el flujo no es laminar, el sistema es bastante complejo, vas a tener que tomar más datos para tener medidas bien de flujo. Digamos, la forma más fácil esta, el sistema más sencillo. ¿Y a simple vista te puedes dar cuenta si es un flujo laminar o turbulento? En general sí, pero bueno, después vamos a ir aumentando la complejidad, vamos a ver más en detalle. Bien. Sí, generalmente lo que ocurre en términos prácticos es que, bueno, hay toda una inversión en el tiempo de estar viendo distintas secciones en ese curso de agua,
donde justamente nos viendo, bueno, el tipo de flujo que tenemos en las distintas partes, y además, obviamente, cuanto más acotado o límites más precisos tengo, me permite medir mejor los caudales, ¿no? Es decir, si yo tengo una sección con fuertes pendientes y me amortigua toda una variación importante de caudales, trato de elegir eso. Fíjense lo que pasa con el registro de caudales en el Uruguay y en todas partes del mundo. Los limímetros están debajo de un puente. ¿Por qué están debajo de un puente? Porque el puente tiene una serie de terraplenes, ¿no es cierto?, que básicamente tienen la capacidad de canalizar el flujo de agua en una cantidad de condiciones hidrológicas muy visibles. Obviamente hay momentos que te pasa por arriba de un puente, ¿no? Pero en esas secciones, como se trata de que el puente no se inunde, tiene la posibilidad de registrar caudales desde periodos muy secos hasta periodos de flujo muy grande. Pero la clave es que todo el flujo de agua pasa por una sección determinada, ¿no? Ese es un punto crítico, ¿no? Porque a veces uno puede encontrar un buen punto, ¿no?, para una condición X, y de repente en una lluvia muy grande ese punto no resulta funcional para tener una buena estimación, ¿tá? Digamos, el caudal puede parecer su registro algo muy simple, pero en realidad tiene una complejidad importante. Y esa reglita, ¿no?, que muchas veces es objeto de vandalismo y todo lo demás, calibrar el nivel porque después lo que se registra es el nivel en la regla, y con ese nivel tú sabes el caudal. Bueno, la calibración de esa reglita con el caudal o la descarga implica muchas medidas, ¿no? Así que si alguno está tentado a llevarse el limímetro, piénselo dos veces, ¿no? Cuando nosotros tenemos un registro muy detallado de la descarga en el tiempo, obtenemos gráficos como lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Y ese gráfico es lo que se denomina hidrográfica, ¿no? Y en esa hidrográfica empieza a emerger una cantidad de información, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que emerge es lo que llamamos el flujo base, ¿no? Es decir, ese flujo, digamos, que transcurre en el cauce en ausencia de precipitaciones. Y obviamente ese flujo base básicamente depende del aporte de agua subterránea al cauce. Siempre un cauce de agua, cualquier río o arroyo, tiene un aporte de flujo subsuperficial o subterráneo. Pero a su vez vemos oscilaciones muy fuertes del caudal, que obviamente está asociado a eventos de precipitación importantes, ¿no? Y empieza a emerger una cantidad de información que es relevante. Por ejemplo, podríamos adicionar a ese gráfico en la misma escala de tiempo, por ejemplo, la precipitación acumulada en esa cuenca, ¿no? Y una de las cosas que podemos empezar a ver es que los centros de precipitación no necesariamente coinciden con los centros de máximo caudal o descarga. De hecho, la mayoría de las veces está desfasado en el tiempo. En algunas cuencas está muy desfasado y en otros pueden estar muy pegaditos, ¿no? Por ejemplo, no sé si le han prestado atención, pero en la cuenca del arroyo Maldonado, ¿no es cierto?, pasan muy pocas horas entre el centro de ese evento de precipitación y la inundación de la planicie de inundación, ¿no? Pasa muy rápido. De repente viene un temporal fuerte en la noche y ya en la mañana vienen, como pueden, de San Carlos y se encuentran con la planicie de inundación inundada, ¿no? La pregunta es, ¿por qué es tan rápido en la cuenca del arroyo Maldonado? Porque está saturado el suelo de agua ya. Imagínate que ese centro, digamos, ese es un factor que juega, es decir, la memoria del sistema. ¿Cuánto ha estado lloviendo antes de ese evento, ¿no? Y a veces lo que ocurre es que
si venís con un periodo de mucha lluvia, tenés muy saturado el suelo y un evento de lluvia ya, viste, se te refleja claramente en la variación del caudal. Ese es un factor importante. Pero dejemos de lado, digamos, este tema de la trayectoria del sistema, cuánto ha estado lloviendo antes, si tenemos una sequía o no. ¿Qué configuración tiene la cuenca del arroyo Maldonado que me explica Tiene una descarga muy chica, una boca muy chica de salida. Pero pensemos que estás allá en la, viste, cuando venís de San Carlos, ¿no? En el terraplén ese y puente, digamos, tenés un cauce que canaliza el flujo, digamos, basal, pero rápidamente se me inunda toda esa planicie, ¿no? Obviamente la inundación depende no solo del aporte del arroyo Maldonado, sino también del San Carlos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué a veces tenemos una precipitación muy fuerte en horas de la noche y ya cruzamos en las horas de la madrugada y vemos toda la planicie cubierta de agua? ¿Se puede conseguir el centro de precipitación del centro de caudal? Porque dijiste que muchas veces los centros están separados. La mayoría de las veces están desfasados. La pregunta es, En este caso, capaz que no están desfasados. están desfasados pero muy pocas horas. Piensen, por ejemplo, piensen en lo siguiente, no sé si lo han visto muchas veces, pero en estos problemas que tenemos ahora, la inundación en Salto, en Paysandú, muchas veces ya se sabe, bueno, dentro de 4, 5, 6 días, el nivel en Salto va a llegar a tal, y es porque ya tenemos el registro de cuánto está lloviendo en la parte de arriba del río Uruguay y cuánto le va a llevar esa masa llegar a Salto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y debe ser usando la fórmula, o sea, por el ancho y la profundidad. No, pero yo les digo, piensen parándose ya nomás desde acá o parándose en la ciudad de San Carlos, ¿no? ¿Ustedes no están viendo parte de la cuenca? La cuenca del arroyo Maldonado, ¿hasta dónde piensan que va? ¿O dónde nace? ¿Dónde nace? ¿Dónde nace? Allá arriba. ¿Allá arriba dónde? Sí, pero ¿qué tan lejos? Bueno, la Sierra Carapé y todo lo demás. ¿Y eso cuánto está localizado? ¿A qué distancia? Pero poco Esos son 20, 30 kilómetros. Es decir, nosotros tenemos una cuenca que en distancia es muy cortita, ¿no es cierto? Y el límite de la cuenca, la serranía, está solo a 20 o 30 kilómetros. Eso significa que toda lluvia en ese sector serrano va a llegar en muy poco tiempo por una razón de distancia, más allá del tipo de suelos, si son suelos superficiales o suelos profundos. Ya ahí nomás tenemos una inmediatez entre dónde se está, en qué lugar del espacio cae esa lluvia y qué va a pasar en el lugar donde estoy registrando. Obviamente, la cuenca del arroyo Maldonado es un caso de mayor complejidad aún porque nosotros tenemos a su vez todo el tema de influencia marina en el sistema de la desembocadura, muchas veces entrada de agua salada, que muchas veces tenemos una inundación en la planicie, inundación no porque tengamos un un evento de precipitación importante, sino porque tenemos un fuerte temporal en el mar, con vientos muy fuertes del sur y suroeste y empiezan a meter agua sobre esa planicie de inundación. O a veces tenemos la superposición de las dos cosas, ¿no? Pero olvidando de toda esa complejidad, una particularidad que tiene esta cuenca es que rápidamente un centro de precipitación lo ves reflejado aguas abajo, pues es una distancia muy corta y además tiene una pendiente muy fuerte, porque la serranía la estás viendo de muchos sectores de San Carlos, vos en realidad estás viendo los límites de esa cuenca de la divisoria de agua, ¿no? Una situación muy diferente es, por ejemplo, si nosotros estamos analizando hidrográficas, no sé, en varios sectores del Pantanal en Brasil, donde el centro de precipitación ocurre a miles de kilómetros del punto donde están registrando. Eso significa
que la masa de agua que ustedes van a registrar y el pico del caudal es un evento de precipitación que ocurrió muchas semanas atrás en un lugar muy distante. Entonces ahí el desfasaje entre el centro de precipitación y el pico de esa descarga es enorme. ¿Ah? Pero a veces en una misma cuenca, con características similares, o si esa misma cuenca cambia en el tiempo, vemos modificaciones muy fuertes en la hidrográfica, sobre todo cuando generamos transformaciones muy importantes en el suelo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, removemos la vegetación, ¿no es cierto? Imagínense en esta misma cuenca sacar todo el monte serrano y demás, eso nos cambia radicalmente la respuesta de la hidrográfica en relación al centro de precipitación. ¿Ah? ¿Cómo estamos? Y cuarto. Y cuarto. Vamos a dejar por aquí, así mientras nosotros desarmamos todo el equipamiento técnico, no interferimos a la clase que viene. Entonces,